Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro El trabajo se transforma, la transformación del trabajo, que es sobre lo que vamos a hablar a lo largo de esta hora y media. Tenemos con nosotros la suerte de poder contar con un panel de expertos que van a contribuir a un debate respecto a la situación actual del mercado de trabajo, las tendencias que hay. Querría dar en primer lugar la palabra al excelentísimo señor decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, Jesús Manso. Muchas gracias, buenos días, tardes ya a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, pues en primer lugar también a José Luis Zofío por a través también, y agradezco al profesor Juan Luis Paramio, pues hacer posible entre los dos, ¿no?, que estemos hoy aquí, entre más personas, sin lugar a duda, gracias a más personas estamos aquí, pero especialmente, ¿no?, estas dos personas de la casa, Juan Luis además, pues compañero de facultad, al que le agradezco especialmente pues el que se haya preocupado, ¿no?, por que estemos abriendo este salón de actos de nuestra facultad a la presentación de este libro, El trabajo se transforma, y al profesor José Luis Zofío, pues me consta, ¿no?, del trabajo que ha tenido que hacer para llegar hoy aquí y que podamos estar presentando este libro. Doy la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, al director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela. Un gusto poder pues iniciar una colaboración a partir de este acto, habernos conocido. Por supuesto también a Domingo Sugranges, fue el director del seminario El trabajo se transforma, que cualquiera viendo el producto final pues puede pensar que ha tenido fruto abundante, aunque sea ya solo por el tamaño. Yo voy a confesar que no me he leído todo el libro, voy a confesarlo, pero sí que con la misma confieso que he hecho una revisión leyendo también partes y extractos. El capítulo de Juan Luis me lo tenía que leer para poder estar hoy con un poco de dignidad, y sin ser especialista en el ámbito del trabajo, lo que sí que he notado es que habéis conseguido una coral interdisciplinar en un producto que me parece es de una actualidad innegable. El propio libro se preocupa, ¿no?, por cuestiones actuales, como es el efecto de la inteligencia artificial sobre el empleo, los distintos tipos de empleo que se están creando y dejando de crear en este momento, y sin lugar a duda entiendo que conforma un compendio actualizado sobre el estado del trabajo de enorme relevancia, y que todo esto se pueda hacer en el marco de nuestra facultad y en este salón de actos, y también pues repleto de estudiantes que por un lado les puede interesar el estudio del trabajo y del empleo, y a su vez son futuros sujetos de ser empleados y también de ser empleadores, pues me parece de enorme interés. No me corresponde a mí más protagonismo en esta sesión, más que agradecer de nuevo a las personas que habéis hecho posible que estemos hoy aquí, y dar por abierto y por lo tanto pues que podamos iniciar este coloquio de presentación del libro El trabajo se transforma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Vamos a dar entonces ahora la palabra al director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela, que es letrado del Consejo de Estado, que además tiene relaciones con el mundo académico, las universidades y empresas, consultoras como KPMG, al objeto de que pueda indicarnos o decirnos cuáles son las características fundamentales de estos seminarios y las actividades que desarrolla la Fundación. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar al decano, que nos ha abierto las puertas de esta facultad, de este magnífico salón de actos, y, cómo no, gracias a José Luis Zofío y a Juan Luis Paramio, los profesores que nos han permitido también pues estar hoy aquí con vosotros y presentaros este libro, El trabajo se transforma. Este libro es el resultado de un seminario
que dirige Domingo Sugrañes, ahora después le escucharéis, que empezamos en el año 2018, donde comenzamos a hablar de por qué la revolución tecnológica que estamos teniendo, vosotros ya sois todos digitales, ya habéis nacido todos con un móvil en la mano, pero no todo el mundo es digital, y cómo estábamos viendo que la sociedad estaba cambiando, estaba transformándose como consecuencia de esa revolución digital. Y lo que hicimos fue crear un seminario donde pusimos en diálogo, en conversación, gente que sabía mucho de tecnología, grandes tecnólogos, como algunos de los que hay aquí en esta mesa, como José Luis Calvo, con gente de las humanidades, gente de la filosofía, de la antropología, de la sociología, de la política, de la economía, de la que también aquí en esta mesa hay gente que sabe mucho, como Lucila, como Juan Pablo Riesgo, que están por aquí, y los pusimos a conversar entre ellos. Y de esas conversaciones pues surgieron unas buenas conclusiones. Aquello se llamó huella digital, aquel dio un lugar a un libro que se llamaba La huella digital. Si nuestra huella digital era una servidumbre, si nosotros estábamos al servicio de la tecnología, o la tecnología estaba al servicio de nosotros, del ser humano. Y después de aquel seminario, que tuvo una duración de 2 años, emprendimos este nuevo trabajo. El trabajo se transforma, la transformación del trabajo, de cómo la revolución digital nos estaba transformando ese trabajo. Y de nuevo utilizamos ese mismo mecanismo del que ahora os hablarán. Pusimos en conversación a gente que sabía mucho sobre todo esto desde el punto de vista tecnológico con gente de las humanidades. Y de ello se ha hablado, como veis, en todas estas páginas a las que se refería el decano de vuestra facultad. Se ha hablado en 700 páginas de muchas cosas, pero sobre todo, quizás como conclusión, y yo termino, una de las principales es que ninguno de vosotros, o por lo menos eso dicen los expertos, ninguno de vosotros que estáis estudiando económicas, muchos de vosotros, o estáis estudiando profesorado, ninguno de los estudios que estáis realizando ahora, probablemente vais a empezar a trabajar y vais a acabar trabajando de lo mismo. O sea, la transformación del trabajo no es una transformación que nos afecta solo a nosotros, sino que a vosotros también os va a afectar y vais a ser directamente sujetos de esa transformación. Es muy probable que no solo cambiéis de empresa muchas veces, no solo cambiéis de proyecto muchas veces, sino que vais a acabar cambiando y transformando vuestras propias funciones. Y esa es una de las cuestiones que aquí se plantean como eje transversal, y a partir de ahí se desarrollan desde muy distintos puntos de vista. Como dice el decano, no es un libro para leer como puedes leer Aldous Huxley, Un mundo feliz, ni mucho menos, no es una novela esto, pero sí que tiene cuestiones, sí que tiene puntos que merecen la pena que les echéis un vistazo. Os doy las gracias a todos por estar aquí. Muchas veces esto de presentar un libro tiene sus distintos puntos de vista, puede ser muy divertido, pero puede ser también si me permitís la expresión, un rollazo. Yo creo que hoy va a ser divertido. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Doy la palabra ahora a Domingo Sugrañes, que es el director del seminario El trabajo se transforma, el cual ha salido como fruto el libro y las reflexiones a las que se refería Jesús. Domingo es una persona con una gran experiencia profesional en el campo de lo que son los seguros, ha sido director general de Mapfre, de varias áreas dentro de Mapfre, y me une a él una relación personal, que voy a hacer un pequeño inciso, porque yo también fui joven, fui Erasmus, estuve 9 meses en Pavía, coincidí con la hija de Domingo, desde entonces nos une esa relación. Recuerdo con mucho cariño subir desde Pavía a Lugano, al Cantón Ticino, a pasar algún fin de semana, y quiero dar las gracias por su hospitalidad a Cecilia, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Domingo, adelante, por favor, y coméntanos las reflexiones de lo que ha sido el seminario. Divertidas, no sé. Trataremos de no ser aburridos. Sí, esto es un esfuerzo, como se llama ahora, se dice transdisciplinar, ¿no? Y pensábamos en eso porque hemos aparcado en la calle Marx
Pues claro, es un buen ejemplo, quizá no en otras cosas, pero sí en haber unido filosofía y economía y otras ciencias. Es un libro de 750 páginas, 33 autores, de los que hay varios aquí, pero algunos no, o sea, de los 33 creo que somos 5 aquí presentes. Y como ha dicho Jesús, esto parte al principio en 2018, de una idea. Todavía no se hablaba de inteligencia artificial, pero los tecnólogos, por supuesto, y los especialistas de marketing digital ya decían, y yo me acuerdo en una reunión en Londres que había organizado como presidente de la Fundación Centésimos Años, otra historia. Alguien dijo eso, que es que se había montado un enorme negocio, o sea, una aventura empresarial extraordinaria por las pocas Big Tech que todas conocemos, utilizando como material, como petróleo nuevo, los datos, nuestras huellas digitales. A partir de eso, pues se ha construido, por supuesto, cosas mucho más sofisticadas, combinaciones, autocorrecciones, autoaprendizajes, etcétera. Pero de ahí viene, o sea que hace unos años empezamos a hablar de huella digital, efectivamente, y luego de la transformación del trabajo, no solo por razones tecnológicas, porque todo eso va ligado con evoluciones de la sociedad, sociológicas, culturales, por las migraciones, por la geopolítica, por cantidad de factores. Todo eso contribuye a la transformación del trabajo. ¿Por qué una fundación católica como es la Fundación Pablo VI se interesa al tema del trabajo? Pues se podría hablar horas sobre eso, y no yo, hay otras personas mucho más preparadas para hacerlo, pero hay un tema esencial, es que el trabajo en la tradición judía, que continúa el cristianismo, es el hombre co-creador. O sea, el hombre, la mujer, somos co-creadores. La creación es una cosa continua en la que estamos participando. ¿Y cómo? Pues con el trabajo. Mirando un poco a la etimología, es siempre interesante, ¿no? Trabajo, la palabra, viene de una palabra latina que se refería a un instrumento de tortura, el tripalium, o sea que se refiere a trabajo como pena, como castigo, pero hay en otros idiomas hay otras palabras, ¿no? Está lavoro en italiano, que se refiere evidentemente más a labrar la tierra, ¿no? a la parte, digamos, de agricultura. Y en inglés, en alemán, Werk, se refiere a la obra, a la realización, a algo que se ha hecho, ¿no? O sea que es muy interesante este carácter, digamos, los múltiples contenidos que surgen cuando se habla de trabajo. Al hablar de trabajo hablamos de cuestiones sociales múltiples, ¿no? Hablamos, por supuesto, de temas económicos, productividad, salarios, formación, reconversión. Hablamos del tema esencial, quizá, que es el de la gobernanza de la tecnología, es decir, tecnología al servicio del trabajo humano o de la actividad humana, o al revés, ¿no? Eso es la gran pregunta que gira en torno a esta idea de la gobernanza de la tecnología. Cuestiones demográficas, cuestiones culturales también, en fin, se tocan cantidad de aspectos. Hay algunas cifras que es interesante, y yo no he empezado con agradecimientos porque me uno a todos los que se han hecho, pero también quería especialmente agradecer a vosotros, porque para mí debo decir que es una extraordinaria ocasión de estar entre personas
de vuestra edad, si me permitís. Es verdad que el futuro del trabajo es incierto y lo viviréis vosotros, no los que estamos ya hacia el final, pero es una extraordinaria oportunidad la de esta mañana para mí. Vuelvo al tema. Hay algunas cifras grandes que hay que tener en mente. La población total de España somos unos 49 millones. De esa población total, la mitad aproximadamente, 25 millones, es lo que se llama población activa, es decir, población que o recibe una remuneración por su trabajo o lo busca, lo está buscando, ¿no? De la población activa hay parados registrados 2,5 millones aproximadamente, un 10,6%, que es mucho más que la media europea. Ese es un tema del que oímos hablar mucho, es conocido, pero es casi más importante lo otro, porque ¿y qué hace la otra mitad? ¿No? O sea, la mitad de la población total es activa y la otra mitad pues también trabaja, claro, trabaja, estudia, o trabaja con niños o con ancianos, o trabaja con enfermos, o trabaja en un monasterio, yo qué sé. Es decir, trabajo y empleo son dos cosas que no hay que confundir. Eso es muy importante para entender todo el resto de la reflexión. Algunas magnitudes que me parecen significativas. Se nos dice que el año pasado se crearon unos 500.000 nuevos puestos de trabajo en 2024, de los cuales muchos, como sabemos, son del sector público, en fin, bueno, 500.000. Lo pongo en relación, aunque no se sobrepone exactamente, por supuesto, con el saldo migratorio neto del año anterior, 642.000 personas netas de entradas y salidas. Claro, no es exactamente lo mismo, pero hay, creo, en eso se puede discutir después, pero muchos de los trabajos que se están creando ahora los están ocupando migrantes. Se estima, por otro lado, que hay en torno a 150.000 vacantes en España sin cubrir. Y si habla uno con empresarios de la construcción, de la hostelería, de muchos sectores, pues no encuentran gente que quiera trabajar. O sea que hay una insatisfactoria relación entre oferta y demanda en España. Si las grandes distribuciones de la población activa, de la población empleada, el 68% está en servicios, otra cosa muy importante a tener presente, 27% en industria y solo 5% en agricultura. Y de la población, digamos, empleada, tenemos 3 millones que son empleados públicos, una cifra que crece, 3,5 millones aproximadamente son autónomos, otros 3,5 millones trabajan en empresas de menos de 10 empleados y 12 millones aproximadamente, o sea, un 25% de la población total está en lo que consideramos como empresas grandes o medianas. Hoy aquí en esta mesa tenemos a especialistas y distinguidos y además con responsabilidades públicas presentes o pasadas como Lucila Finke y Juan Pablo Rieso, que sobre todo esto saben mucho más. Debo excusar a Inma de Benito, especialista de turismo, que por una circunstancia sobrevenida no puede estar hoy con nosotros. Es una lástima porque, claro, el turismo es uno de los sectores que más crece, pero en fin, su artículo está en el libro. Imposible resumir un libro de 750 páginas, pero yo he entresacado 6 tesis que voy a recorrer muy rápidamente, están en las conclusiones del libro. En primer lugar, el trabajo y empleo no es lo mismo, ya lo hemos dicho, trabajo y empleo son dos cosas distintas y además no son homogéneos. Tenemos dentro de lo que es el empleo, y eso lo explica José Luis Zofío y Juan Luis Pará en su artículo, que es el primero del libro, hay una gran dualidad que se mantiene entre trabajos permanentes, relativamente bien pagados, y trabajos
más precarios y en general, no siempre, pero en general menos pagados, digamos. Yendo muy rápido, existe un fenómeno permanente de baja remuneración de algunas de las funciones esenciales, y eso en la pandemia se vio, ¿no? Se vio con claridad, todos salíamos a los balcones, pero sigue así, es decir, hay funciones esenciales de la sociedad que están mal remuneradas y eso debe cambiar. Y en la parte de empleos más sólidos, digamos, o más permanentes, hay un fenómeno generalizado en España de horarios excesivos, cosa que es contraria a la conciliación familiar. Segunda tesis, la automatización y la digitalización son imparables, lo dicen todas las empresas. Ninguna empresa puede negarse a adoptar las tecnologías más avanzadas siempre que sean económicamente abordables, ¿no? y que el plan de negocios lo permita. Pero ahí eso es imparable. Estamos hablando sobre todo, de eso nos dirá José Luis Calvo quizá algo y que me corrija, pero yo creo que ante todo lo más importante no es el show de GPT o del otro, del Copilot, no es tanto eso, sino es la automatización y la delegación de funciones en la industria, en los servicios, en la administración. ¿Qué funciones se delegan? ¿Por qué? ¿Con qué condiciones? Eso es quizá la pregunta esencial desde el punto de vista ético en todo caso y de organización futura de la sociedad. El efecto de todo esto en el empleo es incierto, ¿no? Algunos hablan de que desaparecerán muchos empleos, seguro. Muchas funciones serán asumidas por máquinas, pero las personas que están en las empresas pues pueden hacer otras cosas. Por lo tanto, es esencial la formación permanente, la formación continua para que ese cambio se pueda hacer dentro de la misma empresa, del conjunto empresarial o cambiando empresas, como decía Jesús. La gran pregunta es si con el tiempo, igual que ha ocurrido hasta ahora históricamente, el tiempo de trabajo remunerado seguirá reduciéndose, ¿no? Se ha reducido mucho, en estos días se habla todavía de reducirlo además por decreto, pero es un hecho histórico demostrado y es posible, no es imposible, que dentro de unos años pues cada uno de los que tengan un empleo remunerado pues trabajen menos horas, lo cual también plantea otro tipo de preguntas, ¿no? Y de problemas nuevos. Otra tesis que resume un poco todas estas reflexiones: el poder es de la demanda. Nos lo decía en primer lugar el que hablaba de agricultura, porque en el libro veréis que pasamos al principio varios sectores, ¿no? Y el sector del agricultor decía, bueno, un agricultor antes vendía lo que producía, ahora no, ahora tiene que producir lo que va a vender. O sea, se ha cambiado y eso se aplica a muchos sectores. El poder del distribuidor, conocido, la gran distribución, poder del ensamblaje en la industria automotriz, por ejemplo. En las cadenas internacionales de producción, sobre eso hay un excelente trabajo de un amigo economista suizo, Dembinski, en este libro. ¿Quién gana en esas cadenas que a veces atraviesan varias fronteras, ¿no? El mismo producto? Pues está la fase del diseño, está la fase de la producción, que muchas veces es la que se deslocaliza, se ha deslocalizado a países lejanos, y la venta, la distribución. Y digamos que hablan de un gráfico de la sonrisa. Se gana más al principio en el diseño y en la venta que en la producción. El poder del consumidor final, bueno, pues en teoría es total, porque el consumidor final puede comprar o no comprar. Pero claro, eso plantea un tema de educación, de reflexión sobre el consumismo en el que podríamos entrar también durante horas. Cuarta tesis: la globalización continúa, no va a desaparecer, pero se está transformando también, se está complicando.
por temas de seguridad, por temas del cambio climático, por temas de proteccionismo. El comercio internacional, ya se está hablando de un cierto declive, ¿no?, del comercio internacional. Ahí está toda la temática ahora de aranceles, ¿no?, que el señor Trump se encarga de provocar, ¿no? Quizá no se de aplicar, ya veremos, pero en todo caso de provocar. Están las normas cualitativas que la Unión Europea impone a los propios productores europeos y a los países de los que se importan productos, que se refieren a condiciones sociales de producción y a condiciones ambientales también. Es posible que dentro de este cambio, de esta transformación de la globalización, haya relocalizaciones, posiblemente, que actividades que estaban en países lejanos de bajos salarios por motivos complejos, en fin, todo este tema está diariamente en los periódicos, pero son temas de reflexión de mucho interés para los economistas y en general para la sociedad. Quinta tesis: el diálogo social tiene lugar en las empresas en primer lugar. Es un tesoro, el diálogo social, os lo puedo decir por experiencia propia también. Desgraciadamente, el intervencionismo y una cierta tendencia a la centralización es negativa para el diálogo social, porque es un peligro. Es decir, porque de alguna forma las decisiones impuestas, aunque sean necesarias, ahogan el diálogo social, lo hacen inútil, ¿no?, porque va subiendo el nivel y el diálogo pues ya no tiene mucho contenido. La riqueza del diálogo social en las empresas es grande, y allí no hay que despreciar el hecho de que muchas grandes empresas tienen un espíritu reformista. Reformas que quieren hacer para mejorar la sensación de todos los que trabajan ahí, para que se sientan mejor. Por supuesto que lo hacen para que la empresa funcione mejor, ese es su objetivo. Pero eso también sirve a la dignidad de las personas que allí trabajan. O sea, las cosas no se hacen solo por un motivo, se pueden hacer por varios motivos. En una pregunta que queda sin respuesta, tampoco los sindicatos, digamos, la contestan realmente. ¿Y los parados tienen alguna voz en el diálogo social? Pues una duda. Sexta tesis, y voy muy rápido: la dignidad humana no depende solo del trabajo. Y os recomiendo, si queréis, si estáis interesados en la parte más, digamos, filosófica y de reflexión, incluso espiritual en torno a eso, está ahí un excelente artículo del obispo de Bilbao, Joseba Segura, que es también economista. No es muy común, pero que un obispo sea economista, pero él lo es. En el fondo, ¿se quieren más horas de trabajo o más horas de ocio? Probablemente la respuesta la tengáis clara. La dignidad, por supuesto, la dignidad humana está en el empleo en primer lugar, está en el trabajo más en general, y hay muchos trabajos no remunerados que son igualmente dignos e importantes, pero también está en el ocio, y la dignidad en el ocio, ahí está una de las razones por las que las humanidades, a las que espero también os dediquéis de vez en cuando, aparte de la economía, es lo que nos enseña a usar la cabeza, y de ahí al final saldrá una vida digna para todos. Es que todos no seamos pasivos consumidores, sino que seamos consumidores conscientes, activos, y que elaboran, que piensan, que trabajan con la cabeza. Bueno, ¿qué hacer? Pues claro, los temas importantes como formación permanente, conciliación familiar, son temas que tienen poco arrastre electoral, por lo tanto los partidos políticos pues no acaban de tomárselo muy en serio, y eso es un problema que supone que la sociedad civil pues eso actúe en esos campos. Europa es un buen ámbito para tratar, lo hemos visto, para tratar retos grandes, ¿no? Lo hemos visto con el medio ambiente, el Pacto Verde, lo hemos visto con las leyes sobre inteligencia artificial y sobre el trato de datos.
Pues yo creo que sobre la transformación del trabajo también, de alguna forma, el diálogo en el ámbito de las instituciones europeas, donde la polarización es menos presente o consume menos energías, pues es un buen lugar. Y, por supuesto, es imprescindible el diálogo en think tanks y en universidades, y es lo que estamos haciendo hoy. Así que muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Domingo, por tus reflexiones, por esta síntesis de las tesis que se recogen en el libro y de los contenidos fundamentales del seminario que luego de los cuales vamos a tratar ahora. Vamos a tener ahora un diálogo entre algunos de los autores de algunos capítulos del libro. Tenemos la suerte de contar con una serie de personas de gran relevancia y prestigio, expertos en el que es el mercado de trabajo y de las nuevas tendencias que se están dando en él. En primer lugar, contamos con Lucila Finkel, que es socióloga, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, pero actualmente directora general en el Ministerio de Trabajo, de Empleo, de nuevas formas de empleo, con lo cual está en disposición de indicarnos cuáles son las iniciativas y cuál es la realidad de estas nuevas formas de empleo que trae consigo la revolución digital, esto que hemos llamado la cuarta revolución digital. Aparte, ha estado estudiando el uso de tecnologías como es la inteligencia artificial a nivel de la educación superior y, por otra parte, también ha estado reflexionando sobre el contenido de los planes de estudio de las facultades de formación de profesorado y educación, es decir, que puede aportarnos mucho al debate. También contamos con José Luis Calvo Salanova, que es cofundador de Diverger. Es una consultora especializada en tecnologías de la información y de la comunicación. Os recomiendo a todos que entréis en su página web, diverger.ia, para que veáis cómo de atractivo y de cómo interesante es las labores que realizan, cómo intentan llevar la inteligencia artificial a las empresas y ayudarlas, primero como un instrumento, lo que se conoce como el copilot, y luego desde un nivel más holístico, conjunto. Con él hablaremos del impacto de estas nuevas tecnologías en el empleo. También contamos desde el punto de vista de lo que es el sector de la consultoría en España, con Juan Pablo Riesgo, que es economista, socio de Ernst & Young. Juan Pablo, como se ha dicho antes, es secretario de Estado de Empleo con la época de Fátima Báñez en el gobierno de Mariano Rajoy, pero además tiene una relación con la academia, es decir, forma parte del consejo de SADE y es también profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, o sea que tiene también esta vertiente académica y podrá hablarnos de las cuestiones relacionadas como cómo pueden las empresas, desde un punto de vista, digamos, de los recursos humanos, facilitar estas transiciones en las tecnologías, cuál es el posible papel de las políticas públicas, complementando con lo que pueda decir Lucila, y también José Luis. Entonces, voy a dar la palabra a Lucila Finkel. Realmente podríamos haber comenzado con algo que es mediático, que es el efecto de la inteligencia artificial en el empleo, ¿vale? Y todo este proceso de sustitución y de incremento de trabajadores por capital, digámoslo así, que es algo que hemos estado viendo en clase, y cuál es el efecto sobre el aumento de la productividad y demás, pero creo que conviene que comencemos con una imagen general del mercado de trabajo. El mercado de trabajo en España se puede resumir en unos cuantos, bullet points, por así decir. Es un mercado donde la tasa de desempleo es la más alta de Europa, es el doble, y el 50% de los jóvenes que se encuentran entre los 18 y los 25 años están en desempleo. Esto es una situación muy grave, a la que todas las administraciones, todos los gobiernos que han pasado en España han intentado poner solución con políticas activas de empleo, de formación, hablaremos de ello.
no solo es que tenga las tasas de desempleo más elevadas de toda Europa, el doble, es decir, que como país tenemos que pensar que hasta cierto punto es un fracaso colectivo, no depende del signo casi del gobierno. Es más, cuando esas tasas de desempleo suben o bajan, dependen fundamentalmente de una coyuntura, como puede ser la construcción o sistemas financieros. No es algo que cambie el modelo de producción del país, esto también lo podremos comentar. No solo eso, sino que además tiene una gran dualidad entre personas precarias, normalmente jóvenes, con trabajos precarios, frente a personas con un trabajo estable, indefinido. Aunque cambiamos el nombre a las cosas y tengamos fijos discontinuos y discontinuos fijos, la realidad es que es esa y va a seguir siendo. ¿De acuerdo? Y eso es un reto también como sociedad, resolver eso. Otras sociedades no tienen estos problemas y es de donde tenemos que aprender. Y aparte de esta dualidad, asociado a esto está también una dualidad en las rentas muy bajas en algunos estratos y el trabajo precario. Recordemos que en los últimos 5 años el salario mínimo ha subido un 54% en España, ahora mismo está en 1.184 euros al mes, en 14 pagas, ¿de acuerdo? Podéis pensar a nivel personal lo que eso significa, y ha subido en 5 años el 50%, ¿vale? Salario mediano es casi muy poco, 1.400, 1.500, realmente hay una percepción del miliurismo. Y puede parecer que sea pesimista, de acuerdo, en todas estas reflexiones, pero para eso estamos aquí en esta mesa, para intentar cambiar esto desde nuestra posición y desde las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica. Entonces, Lucila, nosotros, partiendo de esta situación, ¿no?, y de esta dualidad y de los esfuerzos, tú que conoces lo que es el capítulo que has aportado sobre la formación profesional, ¿no?, educativa y también en el empleo, ¿cómo podemos, por así decir, romper esta dinámica? El que podamos, primero, acabar con esta dualidad, sobre todo empezando por los jóvenes, que luego eso se traducirá en una menor brecha salarial entre distintos colectivos, y el hecho de que se puedan corregir estas desigualdades en el mercado de trabajo, ir hacia una mayor equidad. Si te parece, gracias. Está activado, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecer a la Fundación Pablo VI y especialmente a Domingo la invitación no solo a participar en el libro, sino a participar hoy en esta mesa redonda y en esta presentación. Quería también comentar que el primer capítulo del libro precisamente se llama Una visión actual de la dualidad del mercado de trabajo, que es el capítulo del profesor Juan Luis Paramia y José Luis Zofío, donde yo lo recomiendo especialmente porque es un capítulo muy completo que presenta un panorama general de todo este tema de la dualidad y además con cifras y reflexiones muy interesantes que ponen en relación el mundo del trabajo con lo que es el consumo, las formas de ocio, que es realmente una perspectiva que creo que hay que considerar hoy en día. Entonces, si me permites, José Luis, me gustaría empezar un poco haciendo un poquito de pedagogía, aunque estos términos seguro que los conocéis muy bien, porque sois todos o casi todos estudiantes de economía. Bueno, sabemos que los primeros desarrollos que hablan de lo que es el mercado de trabajo dual provienen de Michael Piore y Peter Doringen en los años 70, que es un concepto que luego Michael Piore fue desarrollando para hablar de los mercados de trabajo segmentados, ¿no? Como se ha comentado, ¿por qué se caracteriza un mercado de trabajo segmentado? Bueno, pues fundamentalmente porque se cuenta con un mercado de trabajo primario, donde tenemos trabajadores estables, con empleos bien remunerados, con buenas condiciones laborales, con cierta capacitación técnica o profesional y una educación formal, frente a otro tipo de trabajadores que forman parte de lo que se llamaba tradicionalmente el mercado de trabajo secundario, con condiciones mucho más precarias, pocas oportunidades y peores condiciones de trabajo. ¿Qué problemas fundamentalmente se han detectado tradicionalmente en toda la literatura de este mercado dual? Bueno, pues se habla, por ejemplo, de que son segmentos estancos, con poca posibilidad de movilidad entre uno y otro, ¿no? Que una vez que se entra en un segmento de mercado primario o secundario hay barreras estructurales, discriminación, poca formación que impiden o que por lo menos dificultan la movilidad.
que reproducen la desigualdad social, ¿no?, que tienden a concentrarse en trabajadores con determinadas características, mujeres, jóvenes, inmigrantes, etcétera, que generan, sobre todo el mercado de trabajo secundario, lógicamente inestabilidad y pobreza, y que además las políticas públicas lo tienen difícil para romper las barreras entre estos dos mercados. Bueno, en España, ¿qué está pasando en España? Pues, el profesor Zofío ha apuntado algunos datos muy interesantes y preocupantes, ¿no?, que tienen que ver, lógicamente, con el desempleo juvenil, con la tasa de paro de España comparada con otros países, ¿no? Pero a mí me gustaría también hablar de otras cuestiones que yo creo que nos ayudan un poco a enmarcar todo el problema, ¿no? España era un país donde tradicionalmente teníamos muy altas tasas de trabajo temporal y de trabajo a tiempo parcial. Como sabéis, hubo una reforma laboral en el año 2021 que redujo drásticamente la tasa de temporalidad, casi en un 30%, y que supuso el incremento de los contratos indefinidos. Por otro lado, está el tema del trabajo a tiempo parcial y, sobre todo, yo creo que lo preocupante es el trabajo a tiempo parcial involuntario, porque si en la vida de un trabajador o trabajadora se quiere tener una jornada más reducida por temas de conciliación, como ocurre, por ejemplo, en el norte de Europa, pues bienvenido sea, ¿no?, que exista esa flexibilidad. Pero el problema es que en España tenemos aproximadamente somos el cuarto país en trabajo temporal involuntario, porque no hay otras opciones. El tema de la brecha de género, que también hay muchas brechas, pero preocupa especialmente el tema de la brecha de género. Bueno, pues en 2022, aquí hay datos que no siempre concuerdan, ¿vale? Pero en 2022, por ejemplo, se hablaba de que la brecha de género estaba en España en un 16%, lo cual pues sigue siendo muy alta. Ya hay análisis de que la subida del salario mínimo interprofesional reduce la brecha de género porque son las mujeres las que suelen ganar, tienen ingresos más bajos y hay que ver qué ocurre con la última subida del SMI, ¿no?, en cuánto se reduce esta brecha. Pero el problema es que la brecha se concentra sobre todo en mujeres más jóvenes y mujeres más mayores. O sea, voy apuntando estos datos porque tienen que ver con la pregunta que se me hacía, ¿no?, de por dónde incidir o qué se puede hacer. Tenemos también un desafío de carácter demográfico que no hay que obviar. Las generaciones, las nuevas cohortes, vuestras cohortes son menos numerosas que las nuestras, la generación del baby boom. Se está reduciendo significativamente la población en edad de trabajar, aunque al mismo tiempo también sabemos que el trabajo del futuro, el trabajo que se transforma, va a requerir, por la automatización, la digitalización, la IA, etcétera, va a requerir menos personas que trabajen. Pero es un factor a tener en cuenta. Y lo que señalaba Domingo también, el incremento de población inmigrante, diríamos mejor, que en España es significativo. Con respecto al desempleo juvenil, que se sitúa en este año en nada menos que en un 27%, aunque veníamos pues del 50 y pico por ciento hace unos años, sigue siendo muy alto y es un tema muy preocupante. Evidentemente también con diferencias importantes con respecto al nivel educativo, ¿no? Cuanto mayor nivel educativo, menor desempleo juvenil. Y hay un tema que también preocupa mucho y es que, y seguramente lo habéis sufrido o conocéis personas que lo están sufriendo, y es los problemas de salud mental, ¿no?, que afectan a la vida personal y, por supuesto, a la vida laboral de los jóvenes, que se reportan cada vez más y que provienen en muchos casos del periodo de la pandemia. Y luego hay otras cuestiones que tienen que ver con la percepción de pobreza, la calidad de vida. Por ejemplo, resulta significativo ver que en 2023, tengo aquí un dato, el 13% de los españoles que tenían formación universitaria se consideran pobres porque tienen salarios bajos, con respecto a la media europea de un 9%. Todo esto hay que analizarlo con mucho detalle, pero probablemente tenga que ver con el estancamiento de los salarios, el incremento de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, ante todo este panorama, que en algunos casos es positivo y en otros es negativo, ¿qué podemos hacer? Y ahí voy directo a la pregunta, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas en las que podemos pensar. Yo voy a apuntar algunas.
Evidentemente hay que avanzar en el tema regulatorio, ¿no? Ya, como he comentado, la regulación del empleo temporal y el precario ha tenido sus efectos y probablemente haya que seguir avanzando en algunos aspectos concretos. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Domingo, hay que fortalecer también la negociación colectiva en el ámbito de la empresa y en otros ámbitos, ¿no? Y asegurar, ante todo, que cualquier trabajador de nuestro país disfrute de derechos básicos universales, ¿no? Como pueden ser cuestiones que nos parecen muy obvias, pero a veces no lo son tanto, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con vacaciones remuneradas, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección social, el acceso universal a la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Una cuestión fundamental es poner en marcha procesos de reconversión laboral. Todo lo que tiene que ver con las políticas de formación y capacitación hay que darles prioridad absoluta. Y no solo los jóvenes, en vuestro caso, donde siempre decimos que, y yo creo que ya es un mantra, ¿no?, que la formación no acaba con la universidad, que tenéis que tener claro que la formación tiene que acompañaros a lo largo de la vida, ¿no? De hecho, el término que se utiliza en Europa es lifelong learning, ¿no? En formación, aprendizaje a lo largo de la vida. Pero también hay que poner en marcha, y que hay muchas iniciativas, pero ahondar en todo lo que tenga que ver con la capacitación de personas que ya están en activo o desempleados, ¿no? Aquí el SEPE, Fundae están haciendo una labor importante, las comunidades autónomas también, pero hay que seguir detectando nichos de empleo, lugares donde realmente la formación sea importante y mentalizar también a las personas que están trabajando, que hoy en día es un requisito absolutamente ineludible. Hay que seguir también peleando por reducir la brecha salarial, y aquí nos encontramos con todo el gran melón de los salarios, ¿no? Los salarios en nuestro país son bajos en comparación con Europa, son especialmente sangrantes en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, podríamos decir, donde el coste de vida se ha incrementado notablemente, en parte por todo el tema de la vivienda, y es un tema que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Como se ha comentado, pues la subida del salario mínimo siempre es beneficiosa, pero se está aproximando mucho a personas que ya ganaban eso, y los salarios de lo que los sociólogos llamamos la clase media-baja realmente no se han incrementado de la misma forma. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, hablando de nuevas formas de trabajo, nuevas formas de empleo, que es el ámbito del que me toca ahora en el Ministerio de Trabajo, tengo que decir que estoy recientemente incorporada, llevo 2 semanas, o sea que estoy en fase todavía de estudio, ¿no? Pero cuando hablamos de nuevas formas de empleo, tenemos en mente pues todo lo que es el ámbito del teletrabajo, el trabajo en plataformas, ¿no? Lo que se llama la gig economy. Pues por ejemplo todo el ámbito de los trabajadores nómadas, ¿no? Personas que tienen un trabajo que les permite vivir en distintos lugares del mundo, ¿no? Cómo afecta eso a la regulación laboral, bueno, y otros ámbitos también que tenemos que ir explorando. Aquí es importante, España, como ocurre en cualquier otro ámbito, está transponiendo las normas europeas, ¿no? Ya sabéis que España ha sido pionero, por ejemplo, en la regulación del trabajo de plataformas, lo que se llama informalmente la Ley Rider, ¿no? Que se adoptó en Europa para la regulación europea del trabajo de plataformas. Se adoptó, no, se tuvo en cuenta para la regulación europea. Y ahora, por ejemplo, el siguiente reto es transponer toda la ley que también viene de Europa sobre bueno, esta que os digo, la ley de plataformas y otras normativas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Tendremos que pensar qué políticas públicas se pueden adoptar para proteger estos tipos de trabajos, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa especialmente todo el ámbito de los cuidados. No sé si sabéis que cada vez hay más personas que se ofrecen a través de plataformas cuidados a menores, pero también cuidados a personas mayores, y que muchas veces trabajan o el trabajo no está del todo claro bajo qué condiciones se ofrece y se regula. Tendremos que pensar también en impulsar la igualdad de oportunidades, fomentar el aumento de vocaciones en algunas áreas que están especialmente masculinizadas. Ya se viene hablando hace mucho tiempo de todas las áreas STEM, ¿no? Las áreas de tecnología y de ciencias, donde hay menos mujeres
después de sufrir en las universidades un aumento importante, parece que el número de mujeres se está estancando en relación a los hombres, ¿no? Y eso tiene consecuencias también para las carreras profesionales. Fomentar políticas de conciliación laboral y familiar, que España también es pionera en algunos aspectos, como por ejemplo la ley del permiso parental. Entonces, son cuestiones que van a afectar al trabajo del futuro, que os van a afectar a vosotros cuando os incorporéis al mercado laboral y que tenemos que tener muy en cuenta de cara a las próximas décadas. Lo dejo aquí y, en todo caso, vuelvo a intervenir con otras cuestiones más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con lo que son algunos de los temas que hemos tratado previamente, contamos con José Luis Calvo, al que he introducido previamente y que bueno, es un experto en lo que es el aprendizaje automático, inteligencia artificial, llevado al ámbito empresarial. Como sabéis, esto está siendo una revolución, todo lo que tiene que ver con lo que es el paradigma de entrenar una serie de modelos, el uso de la validación cruzada para reducir el error de predicción, que eventualmente podamos sacar a producción pues un modelo que en la mayor parte de los casos va a sustituir la actividad humana, es decir, va a haber un proceso de sustitución de trabajo por capital, ¿de acuerdo? Y esta cuarta revolución industrial, que va desde ejemplos como reconocer imágenes para diagnosticar el cáncer o, por ejemplo, atender llamadas de emergencia de una forma más rápida, este proceso parece que puede no tener fin hasta cierto punto. En el capítulo de Lucila pues hacía referencia a un estudio en el que decía que prácticamente la mitad de los trabajos en el sector servicios eran susceptibles de ser sustituidos por inteligencia artificial. Y ante estas circunstancias, ¿cuál es el límite, verdad, José Luis, al que existiría para poder sustituir, digamos, al ser humano por estos modelos? ¿Es la necesidad de poder alcanzar la creatividad cuando es una máquina finalmente creativa? ¿Hasta qué punto? Porque lo que está claro es que para ciertas labores funcionan mucho mejor que los humanos, como pueden ser los juegos, el ajedrez, AlphaGo. Se menciona en el capítulo de José Luis todas estas cuestiones y todos estos avances, pero parece que estamos justo en un punto en el que esto se va a volver masivo. ¿Por qué? Porque el coste de implementación está bajando, y lo habéis visto hace pocas semanas, 3-4 semanas, cómo una empresa china era capaz de reducir el coste, ofreciendo por una 20ª parte de lo que pedía ChatGPT antes, el acceso a la versión profesional, tener acceso al mismo. Y haciendo comparaciones de ambos modelos, pues parece que funcionaban bastante bien, ¿no? Entonces, conforme el precio de la tecnología baja, el trabajo se encarece en términos relativos y cada vez hay un mayor incentivo para sustituir trabajo por capital, que eso lo digo porque es lo que estamos estudiando ahora mismo. ¿Cuál es el límite de esa sustituibilidad? ¿Dónde está la creatividad, la posibilidad de resolver problemas matemáticos? Pongamos, por ejemplo, si la creatividad es lo que finalmente no va a poder ser sustituido. Y, bueno, finalmente, ¿cuáles son tus reflexiones respecto hasta qué tiene, ¿no?, la especie humana, por así decir, frente a Skynet? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ese alarmismo del mundo distópico que nos espera. Gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Bueno, yo tengo una posición que es un poco extrema, que no es radical, pero sí que es extrema porque me pongo en el extremo del rango que se puede hacer. O sea, yo sí veo muy difícil argumentar que hay algún empleo o trabajo que no se pueda automatizar. Entonces, desde ese planteamiento y el tema del ámbito temporal es más difícil, pero sí creo que básicamente todo el trabajo, o sea, como entendemos coloquialmente trabajo, se va a automatizar. Que no quiere decir, como distinguía Domingo, que hay otra cosa que llamaba ocio, que si queréis puede ser actividad, cualquier tipo de actividad, que es jugar a videojuegos, ver una serie, leer, estudiar, hacer jardinería o jugar al pádel, que
que de una forma u otra nos enriquecen y esas actividades no se van a terminar, porque no podemos ganar al ajedrez a las máquinas, esto lo sabemos desde hace 30 años, pero seguimos jugando al ajedrez al que le gusta, ¿no? Porque le gusta. Y el otro punto decía, claro, la dignidad viene de ahí, viene a hacer cosas que te enriquecen y que te gustan y no tanto de tener un empleo. Lo que pasa es que es verdad que los empleos nos dan propósito y entonces sí, hay muchos temas muy delicados alrededor de eso, pero el camino tecnológicamente al que estamos yendo, incluso de cuando está escrito esto ahora, ha avanzado sensiblemente, porque es el ritmo que tenemos, es que ahora empezamos a tener ciertos modelos que empiezan a ser capaces de razonar y planificar. Y entonces ya el rango de cosas que se nos quedan como que solo podemos hacer las personas, pues cada vez es más limitado. Luego esto llevará un tiempo de implementación en el que se vaya adoptando, pero normalmente cuando esto da mucho beneficio económico, pues la adopción suele ser muy acelerada. Entonces, ahí hay un tema que, si queréis, yo lo engancho mucho con el problema del cambio climático, en el sentido de que es un problema que puede ser seguro o no, pero es muy probable y es de una magnitud que sí que requiere que se le dedique atención, porque en un supuesto, que ya digo, más probable o menos, y hay que ver el ámbito temporal en el que va ocurriendo, pero un supuesto en el que se automatizan todos los puestos de trabajo, o la gran mayoría, porque al final, si hablamos del 80%, son cosas, tampoco cambia tanto, en ese supuesto, pues claro, requiere una transformación de cómo se redistribuye la riqueza, pues bastante sensible, ¿no? También es verdad que hay un equilibrio de cosas que, a medida que se automatiza el trabajo, que es lo primero que se ve, ¿no?, que es cómo se redistribuye la riqueza, eso lleva inevitablemente una sociedad, que decía Rifkin, me parece, que hablaba de una sociedad en cuyo coste marginal tiende a cero. Entonces, os pongo el ejemplo, el coste de la movilidad. Si aparecen coches autónomos, pues se destruyen un montón de puestos de trabajo. Los taxistas, los camioneros, conductores de autobús, todo eso se automatiza, se pierden un montón de puestos de trabajo, a cambio de que el coste de la movilidad tiende a cero, ¿no? Porque tienes el coste del vehículo, tienes el coste de la energía y tienes el coste del conductor. Entonces será mucho más barato el desplazarse. Entonces sí que hay unos problemas ahí serios, pero básicamente y es el eje tecnológico. Hay un montón de problemas alrededor de un montón de situaciones alrededor del mercado laboral hoy en día, de todo lo que se ha estado comentando ahora, pero viene un eje tecnológico que puede ser totalmente disruptivo y que haga necesario replantear pues todo el modelo socioeconómico que tenemos. Como sé que esto a veces genera no sé, incertidumbre, inquietud seguro y parece que es dramático, yo pienso que el neto será positivo como sociedad, ¿no? Pero es verdad que, como con otras revoluciones industriales, pues puede haber una transición muy delicada y puede haber ciertos sectores, ciertas personas que sean dramas. Con vuestra edad, porque claro, esto no se ve igual desde todas las edades, ¿no? Mi recomendación no solicitada es que le dediquéis bastante tiempo a usar inteligencia artificial. ChatGPT, perfecto. A usarla y a entender hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Qué tipo de cosas resuelve muy bien, qué tipo de cosas son ayuda para el estudio, qué tipo de cosas son ayuda para el trabajo y a qué tipo de cosas todavía no llega. Y entonces ahí la actividad que hacéis vosotros, que hacemos las personas, pueden tener más valor, porque esa destrucción de empleo supuestamente masiva no va a ser toda la vez. Entonces va a haber un orden. Entonces, desde un punto de vista individual más egoísta, la forma de protegerte es
entender qué es lo que puede hacer, qué es lo que todavía no puede hacer y irte centrando en eso. Pero insisto que son buenas noticias, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, para los ganadores de la inteligencia artificial, desde luego son unas buenísimas noticias. Para los perdedores quizá no tanto, pero precisamente por eso nosotros como sociedad tenemos que pensar en cómo compensar, manteniendo un estado de bienestar en el que estamos, si claramente hay una sustitución, porque se adopta la movilidad autónoma y tenemos problemas con todas las personas que son taxistas o que están conduciendo estos coches, pues habrá que garantizar una determinada renta básica, habrá que, universal incluso, habrá que poner impuestos, entre comillas, sobre el uso de los robots y todas estas medidas de políticas públicas en estos momentos pues se están discutiendo y se están barajando, ¿de acuerdo? Es decir, como ha dicho José Luis, ha habido revoluciones industriales antes, salvajes, ¿verdad? Como la revolución agraria en los años 50 y 60 en España, donde los trabajadores agrarios tenían que irse a los grandes centros industriales españoles o en Europa, y sin ninguna compensación. En los años 80, la reconversión industrial de vuestros padres, algunos de vosotros, y cómo esa reconversión industrial, la siderurgia, las grandes industrias, ¿verdad? Las políticas públicas compensaban a los perdedores. Al final es nuestro papel como economistas, ¿verdad? Pensar no solo en la eficiencia, sino también en la equidad. Y todo esto son reflexiones muy interesantes que yo creo que conviene tener en cuenta. Y contamos con Juan Pablo Riesgo, que como he dicho previamente, es economista, conoce muy bien esta realidad desde el punto de vista de lo que es la asistencia a las empresas, consultorías. Pertenece a una de las Big Four, en este caso a Ernst & Young, y que, bueno, pues en lo que es el capítulo del libro reflexiona respecto a cómo desde la sociedad, a nivel de las políticas públicas, las empresas, pero también el individuo, que tiene una responsabilidad, igual que se os ha dicho, intentar trabajar con la inteligencia artificial hasta dónde puede llegar, eso sois vosotros, es vuestra responsabilidad, ¿verdad? Cómo esto puede ayudar a hacer frente a los retos que hay, que se van a generar en el mercado de trabajo. Entonces, Juan Pablo, digamos, desde el punto de vista de la formación, de las ayudas, políticas públicas, las propias empresas, cuando vosotros asistís a vuestros clientes respecto a estos cambios, y Ernst & Young es una de las empresas que más ha apostado por la inteligencia artificial en su integración, ¿cómo veis estos cambios? ¿Cómo podemos actuar sobre ellos? Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes ya a todos. Un placer estar aquí. La verdad es que gracias a la Fundación Pablo VI por impulsar este debate y por convocarme hoy a estar aquí con vosotros, que es un placer, ¿no? Yo estoy aquí hoy, por cierto, que vengo a la universidad, creo que no venía a esta universidad desde que hice la selectividad aquí. ¿Quién me iba a decir que presentando un libro que se llama El trabajo se transforma? Pues nunca pensé hace 27 años, cuando estaba haciendo aquí la selectividad, que un día como hoy iba a estar trabajando con parte de mi equipo que está en Singapur y en Colombia, como si estuvieran trabajando a mi lado, o que iba a estar pues trabajando en mi casa, luego pudiendo cuidar a mis hijos como si estuviera en mi oficina, o departiendo durante una hora con una cosa que se llama EYQ, que es la inteligencia artificial que tenemos en EY, pidiéndole que me ayudara a diseñar un evento que tengo la próxima semana, o a reflexionar sobre un tema, o que me identifica los mejores pensadores sobre algo, ¿no? La verdad es que nunca, cuando estaba haciendo aquí ese examen, pensé que hoy estaría haciendo eso y que eso fuera mi trabajo, y que mi trabajo además, por cierto, me apasionara tanto, ¿no? Así es que enhorabuena, porque yo creo que tratar este tema en la universidad pues es un placer, y teneros aquí a los que de verdad sois los protagonistas pues también, ¿no? Y sobre todo acompañados de estos extraordinarios expertos en la materia. Yo estoy aquí hablando de esto, y os entiendo que me pedisteis participar en el libro. Pues fui secretario de Estado de Empleo, responsable de relaciones laborales, políticas activas de empleo, una cuestión trascendente, yo creo que nada tan relevante como el trabajo, ¿no? La verdad es que eso me apasiona hablar de ello, y también porque, pues como has dicho, José Luis, trabajo en EY, en una consultora,
que básicamente sí, es sector servicios profesionales, pero básicamente nuestra materia prima es el talento. O sea, hay empresas que comercian con metal, otras que hacen industria y producen bienes y servicios. Nosotros, al final, contratamos gente, 800 personas como vosotros dentro de unos años les formamos y nutrimos ese talento para prestar estos servicios, ¿no? Entonces nos apasiona todo lo que es la gestión del talento, ¿no? Por cierto, contratamos gente con pensamiento crítico, gente con capacidad de organización, planificación, entrega, con inteligencia emocional, pero sobre todo con capacidad de aprender. O sea, necesitamos gente que sepa que lo que sabe hoy va a cambiar y no va a ser el fruto probablemente de su aportación a la creación de valor, sino el cómo se va adaptando para poder siguiendo crear valor, ¿no? Y por eso esa capacidad de aprendizaje es crítica, ¿no? Y es un poco también por qué hemos enfocado esta pregunta en la formación, ¿no? Entonces, el primer pedido es ¿por qué estoy aquí? Un poco pues por eso, por ese doble vertiente de Secretaría de Estado de Empleo y una empresa que nuestra labor es seleccionar a los mejores, formarles y otorgar y prestar al cliente el mejor servicio. En segundo lugar, visión sobre el mercado de trabajo, ya habéis dicho mucho, ¿no? Y poco que complementar, solo 3 mensajes, ¿no? Yo creo que vivimos esta triple transición, ¿no? La transición digital, la transición demográfica, la transición energética, sobre la que ya hemos hablado. Esto supone grandes desafíos, al cual se une dentro de esas transiciones el contexto geoestratégico que vivimos ahora mismo, la búsqueda de la autonomía estratégica, cómo van a cambiar nuestras economías tratando de ser un poco más autosuficientes, qué impacto eso tiene en términos negativos, pero también en términos positivos de poder generar nuevas industrias que antes delegábamos y confiábamos en otros que nos aportaran esos bienes y servicios. Luego, el contexto estructural es de grandes desafíos para la gestión de estas transiciones, donde hablábamos que hay ganadores y hay perdedores. Es verdad que la evidencia histórica nos dice que no ha habido ninguna revolución industrial que se haya saldado con destrucción neta de empleo. Esto es lo que nos dice la evidencia histórica. El reto es gestionar la transición que tenemos hoy por delante y que los perdedores puedan transitar hacia acabar siendo ganadores con la ayuda de los ganadores, ¿no? Entonces, primer mensaje, grandes desafíos derivados de estas transiciones, pero también, pese al contexto del mercado de trabajo actual, yo creo que grandes oportunidades también. Toda transición, la demográfica, la energética, la digital, aporta también grandes oportunidades, y yo sí os diría que pese a que permanece, en mi opinión, pese a los avances de la reforma laboral, en la que es la dualidad, al menos formal o cosmética, ha habido avances. Pero aunque pues creo que sí, efectivamente permanece en la volatilidad, sigue habiendo una elevada tasa de paro. O sea, pese a que creemos, como ha dicho Domingo, creamos unos 500.000 empleos al año, es verdad que entrando 600.000 personas del extranjero, pues sigue habiendo una tasa de paro muy alta. Es que la tasa de paro juvenil es que todavía es el 24%, o sea, es el doble de la media europea. O sea, pese a que hay cuestiones sin duda en las que avanzar, el poder adquisitivo, los salarios, con el coste de la vida, todavía hay, pese a las mejoras en salario mínimo interprofesional, hay mucho que avanzar. Yo creo que hay grandes oportunidades y yo sí creo que también todas estas transiciones y en particular la digitalización, yo creo que está sirviendo para desintermediar y en un lenguaje más básico quitar barreras. O sea, yo creo que tenéis extraordinarias oportunidades que antes no tenían los que estaban ahí sentados. Había muchos más límites desde la probabilidad de seguir trabajando donde vives hasta en el sector en el que trabajaba tu padre. O sea, realmente creo que todas estas transformaciones también nos están trasladando más oportunidades, ¿no? Los grandes desafíos, yo creo que grandes oportunidades, 200.000 recomendaciones, ¿no?, de cómo abordarlos, ¿no? Decía José Luis, una recomendación no pedida, ¿no? Pues a mí tampoco me habéis pedido, ¿no? Pero yo me enfocaría en eso, en la capacidad de aprendizaje y en la formación, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos mejorar la formación de la fuerza de trabajo de los trabajadores? Pues la responsabilidad es triple, ¿no? Esto es responsabilidad de todos. De las administraciones públicas, en un diseño óptimo y gestión de las políticas públicas, de las organizaciones, de las empresas, del tejido productivo, invirtiendo en capital humano, haciendo que sus trabajadores puedan reformarse, impulsar sus capacidades, actualizarse. Y luego de todos y cada uno de nosotros. Yo por eso cuando ante una disrupción o ante un desafío siempre es, no, es que el gobierno, no, es que el empresario.
Bueno, sin duda que cada uno tiene su papel, pero vosotros también, y nosotros también como trabajadores. Entonces, esa ambición de mejorar, de formarnos, de trabajar todos los días por mejorar nuestras capacidades, yo creo que es básica, ¿no? Y entonces, en ese triple eje, pues las administraciones públicas, pues desde conseguir un sistema educativo básico, secundario y superior, que aporte estas capacidades que requieren la economía que vivimos hoy, algunas de ellas, pues decía al principio, ¿no? Ese pensamiento crítico como base, para luego un conocimiento técnico que aporte la especialización y esa ansiedad por seguir formando, y eso se coge, yo creo, en esas capas iniciales de la educación, hasta un sistema de formación profesional para el empleo, y en el empleo que permita ese long life learning, ¿no? La formación a lo largo de toda la vida laboral. El día que salgáis de aquí solo es el primer episodio de vuestra vida, la formativa. No sé si esto es buena noticia o mala noticia, si alguien piensa que va a dejar de formarse el día que salga de aquí está tremendamente equivocado. Hablábamos de inteligencia artificial, yo suelo decir, o sea, en mi compañía, todos los viernes tenemos una sesión de 1 hora a todos los niveles en las que estamos todos y hasta el máximo nivel, los socios. Un socio, pues 1 hora de socio cuesta a la compañía unos 1.000 euros, que podría estar facturando a un cliente. Bueno, pues hay muchos socios que están esa hora aprendiendo a usar Copilot. Copilot supongo que sabréis todos lo que es. Bueno, pues... y eso es solo un elemento de la formación que tenemos permanente. Entonces, el éxito viene de estar adaptado permanentemente, y entonces las administraciones públicas pues tienen un desafío de implantar un sistema de formación profesional para el empleo que permita pues que los trabajadores pues sigan formándose a lo largo de toda su vida laboral, ¿no? Y yo creo que ahí, y no me extenderé más, las administraciones pueden mejorar mucho el sistema de formación para el empleo utilizando precisamente la tecnología, Big Data e inteligencia artificial. Hacer una plataforma global que no existe hoy. El mercado de trabajo español está segmentado en comunidades autónomas y no hay mucha tecnología. Una plataforma donde tengas un perfilado de cuáles son los trabajadores, la oferta y la demanda de trabajo, quiénes son los trabajadores que tienes, qué capacidades tienen y cuál es la demanda de trabajadores que hay, cuáles son las ofertas de puestos de trabajo, qué están demandando. Eso en tiempo real se puede hacer una identificación, un perfilado perfecto de esa oferta y demanda de trabajadores en función de esa información que a día de hoy no se utiliza plenamente integrada a los sistemas del Servicio Público de Empleo, los servicios públicos de empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social. Con toda esa información Big Data bien gestionada, identificar qué es lo que necesita el mercado de trabajo y qué capacidades tiene la fuerza de trabajo en nuestro país, hacer un proceso de orientación con esa herramienta tan potente tecnológica, diciendo a los que buscan, a los que demandan empleo y a los que están trabajando pero buscan otro empleo, cuáles las capacidades que podría obtener y cuál es la formación que mejor le vendría, incluso cuál es el curso de formación que mejor resultados en términos de empleabilidad tiene en el mercado, hacer ese itinerario pleno y hacer un proceso de intermediación entre puestos de trabajo. Eso plataforma, por ejemplo, no existe, y eso desde el punto de vista de las administraciones públicas pues podría ser muy útil. Las empresas, compromiso con la inversión en capital humano, pues dedicar recursos y tiempo de sus trabajadores a que se formen permanentemente para adaptarse a esta situación. Y los trabajadores, compromiso con esa empleabilidad a través de la formación, que va a ser el mejor seguro para tener una carrera exitosa en su futuro. Disculpad si me he extendido, pero bueno, eso es un poco la visión que tengo al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estas reflexiones. Aunque pudiéramos dar una ronda, yo creo que ha llegado el momento de poder daros a vosotros la palabra, si es que a lo largo de esta hora os ha surgido alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna reflexión. ¿Querríais tratar alguno de estos temas, alguna cuestión? ¿Se os ocurre algo que os preocupe? ¿Cómo podría esto afectaros en un futuro? ¿Cómo podríais adaptaros a esta nueva situación? ¿Tenéis alguna pregunta para lo que es el panel? ¿Alguien se anima? Tampoco, seguro que tenéis curiosidad por algo, ¿no? Que os han surgido. ¿No? ¿No? Sí, gracias. Mira, te van a acercar al punto más.
a cualquiera de los panelistas, no tiene por qué ser vuestro profesores o profesores de microeconomía o gestión deportiva, puede ser cualquiera de ellos. Hola. A ver. Hola. ¿Qué va a pasar como de una perspectiva internacional? Como, me refiero, esto puede pasar como en los países más ricos, como por ejemplo España, pero países como más pobres, por ejemplo, en África hay bastantes, en Asia también, hay como que esta automatización no puede ser como tan rápida. Entonces esos países no van a poder competir de una forma internacional, por ejemplo, en la producción y todo eso. Entonces, ¿qué van a pasar con esos? Voy rápido. Dos informes que creo que son del año pasado. Uno es de Goldman Sachs, que dice que prevén una automatización de 300 millones de puestos de trabajo. 300 millones de puestos de trabajo, por tener referencia, en la Unión Europea hay 200 millones de puestos de trabajo, ¿vale? Lo que pasa es que no hablan en qué ámbito temporal, que es un poco de trampa, porque es relevante el ámbito temporal para que ocurra eso. Y un poco después, el FMI saca un informe en el que dice que la automatización de los puestos de trabajo no se va a repartir, que va en la línea de lo que dices, equitativamente entre todas las regiones del mundo, sino que donde más se va a ver afectado es en los países de economías avanzadas. Pero eso también tiene que ver porque, si el motivo es inteligencia artificial, el de esa automatización, hay una cosa que se le llama paradoja de Moravec, que básicamente lo que dice es que cuanto más fácil es para nosotros, más difícil es hacerlo con inteligencia artificial y al revés. La consecuencia de eso en el mercado de trabajo es que es posible que puestos de trabajo que requieren más estudios, más especialización, mayores salarios, sean más fáciles de automatizar que puestos de trabajo que requieren menos especialización, tienen salarios más bajos y tal. Es un tema bastante delicado. Y cuando entras en la parte regional, el otro eje que yo creo que afecta mucho es que la tecnología la tienen básicamente, está en dos sitios, que son Estados Unidos y China. Y eso puede tener un efecto, porque habláis de medio productivo, siempre se ha hablado que esto es de Marx, ¿no? Que yo soy informático, yo vengo aquí a hablar de esto que no tengo ni idea, pero siempre decía, ¿no?, que la tecnología es medio productivo. Y desde esa perspectiva siempre ha ocurrido con otras revoluciones industriales que, pues es medio productivo, mejora, tal, pero la fuerza de trabajo es imprescindible. Pero claro, es que aquí entramos en una posibilidad de que la tecnología pase a ser fuerza de trabajo virtual, con lo que la creación de riqueza se puede polarizar a ciertas regiones, que básicamente son Estados Unidos y China, como está ahora planteado. Pero, todo esto, a tu pregunta no lo sé, pero sí que hay hay muchas cosas que hay preocupación alrededor de esto, de cómo puede pasar. Yo solo por completar, no es inteligencia artificial en absoluto, pero también, por poner una parte positiva, se han desarrollado, ahora mismo, por ejemplo, India es una potencia económica mundial, entre otras cosas, gracias a la tecnología, no tanto a la inteligencia artificial, sino a la tecnología, a la comunicación. Yo todos los días tengo varias calls con gente que está en India, como si estuvieran a mi lado, y son unos consultores estupendos. Lo que pasa es que a día de hoy, pues por razones de arbitraje económico, pues tiene un coste económico mucho más razonable que tener esa conversación con un consultor aquí. Luego, la tecnología también aporta, entre otras muchas ideas que se podía poner encima de la mesa, a través del desarrollo de las comunicaciones, pues de oportunidades a muchas economías en desarrollo, y en el caso, por ejemplo, de India, pues yo creo que es uno de ellos, ¿no? Y por completar, hace poco me contaban que en África, por ejemplo, el índice de penetración de teléfonos móviles es altísimo y que hay compañías de seguros europeas y americanas que están haciendo ya negocios en África vendiendo seguros a través de los móviles. O sea que que a veces también tenemos ahí estereotipos que hay que revisar un poco, ¿no? Y que en el caso de los indios, los programadores indios que trabajan desde la India están ya muy disputados en muchas empresas de programación, ¿no?
o de consultoría. Muchas gracias. O sea, que como podéis ver, la economía no es siempre la ciencia lúgubre de la que se habla, sino que podemos ver que algunas regiones pueden saltar varias revoluciones tecnológicas, no voy a decir que pasen de la primera a la cuarta sin necesidad de pasar por el teléfono fijo y por la fibra de vidrio o el cobre, pueden ir directamente a todo lo que es la telefonía móvil, saltándose todas esas inversiones. Y ese proceso de convergencia es por lo que se podrían beneficiar. O sea, que hay esperanza. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna reflexión o quisiera una más antes de cerrar el acto? No. Bueno, pues entonces voy a dar la palabra a... ¿Perdón? Solo una cuña publicitaria. Para los que queráis seguir esto con más profundidad y sin leer el libro necesariamente, aunque se recomienda leerlo, pero todos los debates que hemos tenido en este seminario se pueden escuchar en la web de la Fundación Pablo VI. Están todas las sesiones grabadas y son públicas, o sea que tanto el del seminario de huella digital como este del trabajo se transforma y el que tenemos ahora, que es la respuesta europea a estos retos. Efectivamente, pues la verdad es que están accesibles en YouTube y se pueden visualizar en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Vamos a concluir el acto. Voy a dar la palabra al profesor Juan Luis Paramio, compañero y profesor de esta facultad, coautor mío en este primer artículo del libro, cuya contribución realmente fue y ha sido fantástica. Ha sido un placer trabajar conjuntamente con él. Es profesor, entre otras cosas, de gestión deportiva en esta facultad y experto en las repercusiones que tienen estas nuevas tendencias en el mercado de trabajo en lo que es la industria del ocio y del deporte y bueno, todo lo que esto conlleva como cambio comercial y demás. Juan Luis, bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo creo que lo importante de esto es ver que un ámbito y un fenómeno como es el trabajo, que está analizado desde múltiples perspectivas, tiene efectos positivos y efectos negativos, y que nos abre oportunidades y también nos abre amenazas. Por comentar, también con los avances tecnológicos se aventuraba ya para que a finales del siglo XX llegaríamos a lo que se entiende la civilización del ocio. Esto es algo que ha sido siempre, diferentes autores nos hablan del fin del trabajo y otros de la civilización del ocio. Sin embargo, como hemos analizado también en el capítulo, pero en el libro, hay otra serie de elementos que también son muy importantes y que lleva a que determinados países donde se ha apostado por reducir lo que es la disponibilidad de tiempo dedicado al trabajo, son precisamente aquellos países que son también más productivos y que, por otro lado, priman otros valores como es la renta y el alcanzar esa renta para consumir más. Entonces, quiero decir que sí, por un lado nos encontramos que Don Macedier, Rifkin, etcétera, nos aventuraban que a finales del siglo XX íbamos a trabajar 4 horas y nos íbamos a acercar al ideal griego, que era donde la gente iba a disponer de tiempo libre para su desarrollo personal, y lo que estamos viendo es, en la línea de lo que hemos comentado, es que tenemos a gente que no va a entrar nunca en el mercado laboral y otros, pues que por otro lado van a estar en trabajos estables y que van a tener mejores sueldos, pero no van a tener tiempo. Y ahí es cuando la industria del ocio está McDonaldizando, racionalizando todo. Entonces, yo me quedo con una frase o un concepto para terminar, sobre todo a los que estáis aquí, y es adaptarnos rápidamente, los ciclos de vida cada vez son más cortos, y sobre todo formarnos. El otro día comentaban, creo en un programa, ¿cuál es el país de la Unión Europea que menos horas se trabaja? Luxemburgo. Pero un gran porcentaje de las personas que están ahí trabajan en el sector financiero. O sea, su productividad en relación con lo que producen económicamente es muy elevada. Aquí, pues estamos todavía discutiendo si cambiamos el modelo productivo, hacia dónde vamos, etcétera. Y yo creo que aquí, para terminar, y está aquí el decano, etcétera, y muchísima gente, yo creo que
que tenemos que analizar constantemente la demanda, tenemos que analizar cambios demográficos que nos van a abrir oportunidades. Afortunadamente somos uno de los países con mayor esperanza de vida y hasta ahora no se había considerado dos colectivos como son personas mayores y personas con discapacidad. Y hay que atenderlos. Esto, evidentemente, nos abre oportunidades. Pero para acabar, yo he anotado aquí una frase que es: más que jubilaciones y despidos masivos, que lo recuerda Domingo, la respuesta está en la formación continua. Si damos valor y estamos constantemente formando, como ha comentado también José Luis, generaremos oportunidades. Y las oportunidades las tenemos ahí, pero nadie nos va a dar las claves. Entonces, pues aprovechar, dar las gracias también a la Fundación Tirant lo Blanch, que nos ha facilitado, digamos, la difusión del libro, y el libro está disponible lo tenemos aquí de forma, digamos, en la Autónoma.